ese profeta dice dónde él va a nacer. Pero tú, Belén, Efrata pequeña, dice Miqueas 5:2, para estar entre las familias de Judá. Hermanos, el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Hoy día, ¿qué es lo que está todo haciendo el mundo católico allá en Lo Vázquez? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo que se recuerda el 8 de diciembre. No. ¿Ah? La Asunción de María. La ascensión de María. Pero hay otra cosa más. La Concepción. La Inmaculada Concepción. Es decir, María es sin pecado, es declarada por la Iglesia Católica una mujer sin pecado. Y en Lucas capítulo 2, cuando ella da ese cántico, dice, María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella está reconociendo que es una mujer normal como todas. No tenía nada de novedoso que a Dios le llamara la atención. Dios eligió a María, una mujer. Y por el Espíritu Santo, ella da a luz al Señor Jesús. Viene el Señor Jesús a tomar nuestra naturaleza humana para darse a conocer a nosotros y cumplir así el propósito y el plan de Dios de que Él un día vendría a rescatar lo que se había perdido, a darle una oportunidad muy personal al hombre para encontrarse con su Hacedor, con su Creador, con su Dios, en una forma clara y completa. Recuerden que en Edén, ¿qué fue lo que se quebró? ¿Qué fue lo que se hizo tira? ¿Qué es lo que se perdió? Aparte de perder la comunión, la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted fue creado, somos creados a imagen. Y esa es la razón por la cual Dios buscó al hombre para restaurarlo a la imagen de Él. Y sabemos que ningún humano podía hacerlo. ¿Por qué ningún humano podía hacer eso? Porque el pecado tiene castigo eterno. Y la única persona que podría pagar por ese pecado es una persona eterna. Dios es eterno. Y Él, sin pecado, dejó el cielo. Dice Colosenses que Él se despojó de todo lo que tenía, ¿no es verdad? Y vino, tomó nuestra semejanza y vino aquí a la tierra para cumplir no la voluntad de Él. ¿Se acuerdan de un pasaje bíblico que se lee siempre para la Semana Santa, donde nos recuerda que Él era un hombre y pensaba como viendo las alternativas y posibilidades? ¿Cuáles eran las palabras del Señor Jesús cuando Él oró en Getsemaní? Ya. ¿Y cómo comienza esa petición? Eso, hermano. Si es posible, está orando Jesús a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, es entendible esto, porque hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana y entendía la necesidad nuestra, lo que era el amor, lo que era el odio, lo que era el frío, lo que era el calor. Él como hombre tuvo todas esas vivencias en su vida. Pero Él, en ese momento cuando está orando en el Getsemaní, cuando dice, si es posible, ¿cuántos de nosotros buscaríamos alternativas si nosotros fuéramos crucificados o fuéramos culpables de algo o tuviéramos que pagar esto o lo otro? Buscaríamos alternativas para no hacer y no sufrir en carne propia lo que es el castigo. La encarnación como evento se puede entender racionalmente a través de la razón, o algo impensable, escapa a nuestro
pensar, o nuestra razón, ¿cómo entonces lo entendemos? ¿Lo entendemos en sentido empírico? ¿O en sentido de fe, una fe, una razón en cuanto a la fe? Ya, vamos a responder eso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lo que pasa que cuando en Lucas el capítulo 1 y versículos 26 en adelante, Dios, por medio del ángel, habla acerca del nacimiento de este Jesús y cómo va a ser. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermano, esto se llama elección de Dios. Y cuando Dios elige, cuando Dios escoge, cuando Dios toma una decisión, no existe nadie que pueda decirle: ¿y tú por qué haces eso? ¿Con qué autoridad? Dios, por ser el Señor de toda la humanidad, nuestro creador, Él lo hizo y entró donde estaba María. Y mire las palabras que le dice: salve, muy favorecida. Favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese bendita tú entre las mujeres es porque Dios la escogió y a través de ella, mire lo que va a hacer, lo que seguimos leyendo más adelante. Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, la pregunta que hace nuestro pastor es: ¿cómo debemos tomar esto de la encarnación del Señor Jesús? La Biblia dice, Dios dice a través de ella, que Dios obró por medio de su Espíritu Santo en esa persona y le da el concebir, el engendrar en su vientre al Señor Jesús. Hermano Antonio. Lucas habla de la encarnación porque siempre se hace énfasis y entonces está hablando de lo que acaba de relatar usted, ¿cierto? Que de la misma manera, en un sentido que nacen los seres humanos en el vientre, se conciben, así vino Cristo, pero por una obra de Dios sobrenatural, ¿cierto? Y cuando usted comenzó a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, está descrito de otra manera y dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces él nos lleva a entender lo que precisamente sería la encarnación. Dios vino a ser en parte como los humanos en su nacer. Y entonces eso es, digamos, la síntesis de lo que sería la encarnación. Claro. El Evangelio, ¿qué hace don Antonio? El Evangelio de Lucas, el libro de Lucas, presenta a Jesús en todo su libro, del 1 al 24. Todo el libro presenta a Jesús como el verdadero hijo, hombre y verdadero Dios. Presenta a Dios, al Señor Jesús, como hijo del hombre e hijo de Dios. Y si ustedes leen en sus casas el Evangelio, se van a dar cuenta que Lucas siempre usa el término el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. ¿Cuál es la razón?
que nosotros tenemos que entender que Dios se nos da a entender a través de Cristo al hombre en todo lo que es su poder, lo que Él es Dios en toda su esencia. Nosotros, ya hermano Wildo, nosotros debemos entender, y voy a hacer un paréntesis aquí, nosotros como creyentes en el Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios es quien nos hace entender estas maravillas que Dios hace, aunque no están descubiertas 100% en la Biblia, no se ha dicho así, esto así funciona así, sino que el Espíritu Santo de Dios, por medio de la lectura de la Biblia, nos muestra a nosotros que Dios actúa de esa forma y a mí me hace entenderlo. ¿Y cómo lo creo? Por fe. Hermano Wildo. Precisamente para allá iba. Porque la pregunta anterior da a entender cómo yo logro entender la encarnación. Pero nosotros como hijos de Dios que estamos acá presentes entendemos que existen cosas que están denominadas dentro de los misterios, nuestra incapacidad de no entenderlo. La Biblia no lo especifica detalladamente el cómo. Pero para el incrédulo esto no lo entiende. Esto es, bajo ningún punto de vista dice cómo Dios se encarna, es decir, saca una parte de Él, hace que Jesucristo se encarne y al mismo tiempo es Dios. Y otra de las cosas que también se ve mucho en la persona que no logra entender esto por fe, tiene que ver con la persona de Jesucristo, en definitiva. Entonces, usted acaba de dar la respuesta a la pregunta que yo iba a decir, pero lo que el pastor estaba dando énfasis, ¿cómo entender esto literal? Tal cual como lo menciona la Biblia, lo entiendo por fe. ¿Cómo lo entiendo? Para nosotros... Indudablemente que, una respuesta indudablemente que es un milagro, pero hay la historia de la Iglesia posterior a la Escritura, han habido teólogos, han habido pensadores. De hecho, la Biblia dice que el Señor llama pastores, ciertos maestros, doctores en la Iglesia. Y uno de los doctores de la Iglesia del primer siglo fue San Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos hasta el siglo XVI. Pero quiero decir de que han habido concilios en la historia de la Iglesia que han reafirmado y han articulado, hacerlo lógico, esta enseñanza que está intrínsecamente en la Biblia. Claro. Pero es tan complejo y tan difícil que tiene que haber una razón, un razonamiento teológico. Claro. Ahora, Calcedonia, por ejemplo, habla definitivamente que Cristo era Dios y habla justamente de las dos naturalezas. Pero tuvieron que pasar 400 años para que la Iglesia formulara esa verdad bíblica. O sea, tampoco es fácil. Ahora, para nosotros los creyentes, ¿cierto?, que conocemos parte de la historia de la Iglesia, entendemos que sí la encarnación es bíblica. Pero como decía el hermano, ¿cómo va a entender una persona que no conoce a Dios? ahora, ¿Cómo explicamos? lo que pasa es que cuando el ángel todavía no se va y está con María, María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice la mujer, María le dice al ángel, y miren la respuesta que le da el ángel en Lucas capítulo 1 y versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase contigo su voluntad. ¿Qué hizo María? Lo aceptó. Para ella era tan difícil entenderlo, y aún las palabras de el santo ser, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, nosotros hoy día tenemos una ventaja muy grande para los que estaban en el tiempo recién comenzando con Cristo.
La ventaja que hoy tenemos es la voluntad de Dios completa, su palabra. Y la Biblia dice que a este libro ni hay que quitarle nada, ni hay que añadirle nada. Por lo tanto, todo lo que está ahí es la palabra de Dios. Y aún más, Él dijo que ni una jota ni una tilde se le va a quitar. Todo va a ser cumplido. Todo, todo, todo. Entonces, hermanos, cuando nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y por la fe en su palabra entendemos esto, lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque también Dios previó esto. Deuteronomio 29, 29. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿O alguien se lo sabe de memoria? Esto es en la escuela dominical, así que todos participen. 29 es las cosas reveladas y las cosas escritas, y bla, bla, eso que pertenecen a Dios, las reveladas, eso, ya. Pero pero ¿cómo es el versículo? las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las no reveladas son de Dios, parafraseando. No, está bien. Pero, hermano, lo que quiero añadir, primero dos cosas. Que cuando María concibió y se le anunció el ángel, tendría entre 15 y 16 años. Estamos diciendo algo desde el punto de vista, como lo plantea mi hermano Wildo, desde el punto de vista humano, una mujer de 15 y 16 años es casi actualmente es contra toda ley que quede embarazada. Uno. Los dos, el 29-29 es un texto bíblico que nos sirve un poco como de escudo para justificar lo que no sabemos, porque después de Deuteronomio 29-29, Dios ha abierto la Biblia a nosotros para que entendamos muchas más cosas a través de Cristo. Y a través de Cristo nosotros entendemos por el Espíritu Santo que hay cosas que sí Dios nos está revelando ahora a nosotros. Y no nos vamos a esconder de esto. No, que ya Dios dijo que las reveladas no son para nosotros. Las no reveladas no son para nosotros. Pero las reveladas sí son. Pero Dios ha dicho mucho más después de Deuteronomio 29-29. No puede ser un texto así como que nos atrincheramos y no entendemos más, pobrecitos nosotros. Porque Dios nos ha entregado toda la Biblia para entenderla. Hermano, ¿qué estamos hablando? Yo desde que llegué a esta iglesia siempre se está diciendo 29-29 y no nos permite estudiar más la Biblia. Ese es un error. Es un error muy grande. Por eso para mí es importante justamente estos temas tan... ¿En qué sentido? La teología. Claro. ¿En qué sentido? La Biblia no fue escrita para 1920 o para el año 800 a.C. o para el año 1 en el Edén. No. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre. No tiene tiempo y abarca toda la era cristiana, toda, desde Adán hasta lo último que no hasta Apocalipsis, porque yo nací después de Apocalipsis. Después hasta la segunda venida, hermanos. Génesis, Deuteronomio 29-29. ¿Qué es lo que está diciendo? No está contra el estudio ni contra esto. Lo que está diciendo, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo secreto que yo quiero saber de Dios? ¿Qué es lo secreto que usted quiere saber de Dios? ¿Cómo funciona la Trinidad? ¿Cuándo nació? ¿Cómo Él fue creado? Eso Dios no lo ha dicho en su palabra. Eso no está. No está claro. Eso no se... ¿Está revelado el Evangelio? ¿Cómo que no está claro? Si no se lee el Evangelio. Pero no discutan. No, sí, está bien que tengamos diferencias. Lo que pasa es que la Biblia no dice cómo nació Cristo. ¿Quién es Dios? No lo dice la Biblia. ¿Cómo la pregunta? Usted preguntó y se respondió. Él es alfa y omega. Ya. Somos los alumnos. Está bien. Lo que pasa es que creo que nuestra mente es limitada. Dios es ilimitado. Hay muchas cosas, como dice este versículo que usted dice, si lo puedo leer, ¿Sí? Dice,
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya. Dios quiere lo que revela a sus hijos. Ahora, ¿Y cómo es la revelación de Él? A través del Espíritu Santo. Porque una persona que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, una persona que no conoce a Dios, no sabe del sacrificio de Cristo ni nada, no entiende la Biblia. Para él son palabras que es como un libro de fantasía. Pero cuando uno acepta a Cristo en su corazón y cree en Cristo que murió por él y por todos sus pecados, el Espíritu Santo hace un sello en la vida de uno. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le da la visibilidad de entender cómo es Él. ahora, Dios en su palabra, revela, me revela a mí y le revela a usted lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Sí, pero el tema está súper claro. Lo que pasa es que dentro de esta escuela dominical uno va parafraseando o va poniendo un contrapunto, porque muchas veces lo que se habla es para nosotros y tienes doctorado en la Biblia, doctorado en fe, de todo, pero para el de afuera esto es inconcebible. Y muchas veces estas formas de poder entregar los puntos de vista, algunos basados 100% en la Biblia, otros en las vivencias, qué sé yo, nos hacen a nosotros fortalecer para poder tener esa respuesta cuando uno está afuera. Porque uno trabaja con gente que no cree en Dios, hoy día no es popular, no es popular ser cristiano, considera limitado, ignorante. Entonces, ojo con los puntos de vista cuando uno parafrasea de pronto componiendo un contrapunto, porque lo que busca específicamente es fortalecer a través de las experiencias de los hermanos y del profesor que en este minuto usted los argumentos precisos y propios y reforzarlos de manera tal que cuando uno esté fuera. Bueno, hay un principio hermenéutico. Bueno, la hermenéutica es la ciencia para poder interpretar el texto, cualquier texto, pero básicamente el texto bíblico, el sagrado. Y un principio es que la Biblia se interpreta por sí misma. Lo que yo no entiendo acá, en otro pasaje lo voy a entender o le va a dar luz, le va a arrojar luz. Ahora, entonces también otro concepto que hay que entender que la revelación es progresiva. Empezó de Deuteronomio, obviamente que en la revelación, lo culminante de la revelación es Cristo, es decir, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Deuteronomio habla de eso, obviamente que había enseñanza y doctrina, por ejemplo, la encarnación, la primera vida de Cristo no estaba en el tiempo de Deuteronomio. Entonces, para eso en ese contexto era desconocido, pero el cumplimiento vino. Y ahora, para finalizar el tema, por lo menos para mí que quede claro, es que justamente para entender esta materia y para dar una respuesta normal o entendible a aquellos que demandan de nuestra fe, vayan a lectores de la iglesia, busquen los concilios. Calcedonia, como dije al principio, es el concilio del 404, año 404, que formula y determina que Cristo era Dios y sus dos naturalezas, la divina y la humana. Ahí está. Y lo otro también, la confesión de fe de Westminster, también tenemos material. Entonces, claro que tenemos que estudiar, porque hay preguntas macizas y que requieren una respuesta categórica. Hay un mundo hambriento, por un lado, de saber la verdad, y la iglesia, como ese hermano, muchas veces no es clara al hablar esa verdad. Así que eso. Sí. La verdad solo para terminar el punto, y fíjense que si yo le digo a una persona común y corriente, le digo, mira, Deuteronomio 29, y decir, qué fácil para ti. claro. Qué simple. Lo que no me puedes explicar, te lo caeré. Yo tengo conversaciones duras. Entonces, y siempre que escucho al hermano Antonio y en su oficina le preguntan que el hermano acá, que acá, y él lo trata de una manera muy, no sé, liviana, pero a veces hay conversaciones que son duras. Claro. Lo básico de este tema de la encarnación del Señor Jesús es dejar claro que Cristo no nace, Dios en la persona del Señor Jesús no nace en Belén. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo en una mujer y tomó nuestra naturaleza y nació como todos nosotros nacemos
para darse a conocer, para venir a cumplir la voluntad del Señor. La encarnación de Cristo dice, y aquel verbo fue hecho carne, pero ese trabajo que Dios hizo por medio del Espíritu Santo en María, ese santo ser que nacerá, será un varón muy grande y será hijo de Dios. Y ese término hijo de Dios es el que hace problema, porque un hijo es producto de una relación entre hombre y mujer. Entonces, ese es el problema que tenía María. Señor, no conozco varón y voy a estar esperando una guagua, va a estar esperando un hijo. La clave está en lo que le dice. El Espíritu Santo Exacto. te lo revelará. Exacto, eso. Pero hermano, debemos dar gracias al Señor que nosotros pensamos así porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos de la misma línea de Dios, estamos en el plan de Dios y Él a sus hijos ha mostrado cómo Él ha ido funcionando en el tiempo cumpliendo sus promesas. Entonces, para terminar, bueno, la verdad que es un tema que es bueno que lo veamos, porque el Señor dice al tiro, Dios, voy a leer unos versículos que ustedes lo han escuchado mucho, pero dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 1. Hermanos, Dios, Él no se ha olvidado de lo que Él prometió. Y Él lo que promete, dice la Biblia, Él no miente. Él es inmutable, Él no va a cambiar jamás. Y esta es una pregunta así como para pillar a los alumnos. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, pues. Pero sí hay algo que la Biblia dice que Él no puede hacer. El mal. El pecado. No. Dice la Biblia, Él no puede negarse a sí mismo. Y lo dice. Dice la Biblia que Él no puede negarse. ¿Qué significa eso? Que lo que Él ha prometido, Él es fiel para cumplirlo y cumplir el propósito completo. Y hermanos, eso es inmutabilidad. Pero nosotros, hermanos, con la encarnación del Señor Jesús aquí en la tierra, nos queda claro de que Dios vino y Jesús fue un hombre, perfectamente hombre. Él fue hombre. Tuvo hambre, ¿no es cierto? Y la Biblia muestra muchos lugares donde él como hombre, y delante mismo, que tenía sueño, ¿no es cierto? La hermana leyó un pasaje donde se cruzaron en la barca y Jesús se quedó dormido en la barca. Sí, también lloró. Y lo despertaron. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque Él, en su amor, nos ha elegido y hemos sido parte y somos parte del pueblo de Dios. Usted es parte. Y si el Señor Jesús vino a nacer en un pesebre para venir a cumplir el plan y el propósito del Señor, vino y lo cumplió. Y como vimos el tema pasado, la segunda venida, Él volverá, ya no como nació en Belén, sino viene como un juez para hacer justicia. Entonces, ese espacio de tiempo es el que nosotros tenemos que crecer en el Señor,
crecer en nuestra vida espiritual. Y la única forma es sacando el alimento de la palabra de Dios. Hermano Andrés. Creo que es una opinión mía personal, por si acaso. Creo que nosotros muchas veces perdemos. Dios nos dice ir y predicar el evangelio a toda criatura y explicarle todo. Pero de nosotros no depende que la persona crea o no crea o se convenza de lo que nosotros sabemos. Depende de Dios. Y creo que muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo en tratar de hacer creer a las personas lo mismo que nosotros pensamos. Y nos olvidamos de que el Espíritu Santo obra en las personas. Porque Él al final hace la obra. Entonces al final, por ejemplo, estos temas que son muy teológicos, hasta yo creo que nosotros mismos cristianos a veces nos cuestionamos y decimos, ya, Dios se hizo hombre, pero nuestra mente no cabe cómo Él bajó y todo, y si era Dios, ¿por qué no? Y creo que hay muchas preguntas, y que es normal se pregunta. Nosotros lo creemos por fe y por lo que dice en la Biblia. Hasta para nosotros estos temas son súper complicados, pero nosotros creemos por fe, porque Dios nos dice en la Biblia y todo, y sabemos toda la historia y todo el tema. Pero es como súper complicado explicarle a una persona que no es creyente. Porque a mí me han preguntado, ¿y qué es la Trinidad? No, sí. Dios es trino. No es que Dios se divida en 3 personas, sino que Él es Dios, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Yo no lo puedo dividir en 3 personas y tener en otro tiempo. Exacto. Entonces eso hay que dejárselo a Dios. Porque Ahora, Dios es el que abre el entendimiento y los corazones. Sí. Para terminar el tema, pero una ayuda y la última. El Evangelio de Juan se escribió justamente por esa razón, porque habían falsos maestros que negaban la encarnación y negaban la divinidad de Cristo. Por eso en el Juan capítulo 1, 14, vimos su gloria, o sea, la encarnación, como del unigénito del Padre. Entonces me encanta Juan en el sentido de que él le da un sentido teológico a un relato, a una historia, que los otros evangelios no la profundizan tanto. Entonces Juan es un defensor de la divinidad y de la encarnación de Cristo. Exacto. Y eso ya a mí me queda como cliente ahora resuelto el problema, porque lo acepto por fe y no un salto al vacío, sino que está en las escrituras, que reafirme las enseñanzas. ¿Y quién las reafirmó y quién las defendió? Nada más ni nada menos que Juan, el que estuvo con él. Así es. Gracias, pastor. Hermano Andrés, yo voy a decir algo que nosotros somos declarados por Dios a través en su palabra, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Hermano, cuando yo tomo la palabra profeta de Dios, el profeta recibía el mensaje de Dios y tenía que comunicarlo, no tenía que ponerle nada de su cosecha. No tenía ni que siquiera pensar, esto va a ser, porque el quien me daba el mensaje era quien lo llevaba y lo terminaba al final, le daba el término. ¿A qué voy? Que yo tengo la misión de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Lo que tengo que hacer es anunciar la palabra de Dios, anunciar el reino de Dios, predicar. No está en mí convencer a una persona para que crea en Cristo, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Apolos plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, nosotros somos los trabajadores de Él, instrumentos en los cuales el Evangelio, dice, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y esa palabra glorificada hay que tenerla muy pendiente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a ser glorificada, es la persona que va a ser efectivo el Espíritu Santo y va a creer. Y Él va a ser glorificado. Y yo no tengo que hacerlo. Hoy fui a predicar y se convirtieron, gané para el Señor no sé cuántas almas. No, eso no me corresponde. Porque es Dios quien dice. ¿Qué decían los primeros cristianos? El Señor añadía a la iglesia que los que habrían de ser salvos. Pero la iglesia dejaba de predicar. No, la iglesia anunciaba. Pero el Señor es quien añade los creyentes a la iglesia. Hermano Jorge. Solo decir que con mucha humildad lo digo, que esta fecha de el nacimiento de Jesús y la concepción de Jesús y el nacimiento de María y lo que vamos a celebrar, lo que estamos celebrando, el cumpleaños
hablarle a la gente de Jesucristo, ¿quién es? Que es el nacimiento. Así es. Es la fecha oportuna. Que aprovechemos eso de... Sí, normalmente el mes de diciembre se nota como un tiempo más de paz, más de tranquilidad. Y debemos, como dice nuestro hermano Jorge, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque estos días son malos. Y eso lo dije, se escribió hace mucho tiempo, pero están presentes hoy en día. Hermanos, tengamos un momento de oración para terminar esta clase. Señor Dios, damos gracias que tu palabra cada día nos da más luz a nuestra vida de quién eres tú, qué es lo que has hecho por esta humanidad. Y Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nosotros podemos aclarar en nuestra mente y podemos, oh Señor, estar preparados para entregar este mensaje a otros que no lo conocen. Gracias por todo, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.